Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante y hoy les traigo un videazo porque vamos a dominar de una vez por todas la técnica del hybrid picking o picking híbrido. Y bueno, para quien no sepa qué es esta técnica, pues es nada menos que la técnica híbrida entre plumilla y dedos. Vamos a estar trabajando desde cero con 7 ejercicios de menos a más. Y les voy a dejar una especie de tarea con 2 ejercicios extra al final para que terminen realmente dominando esta técnica y la hagas parte de tu lenguaje musical. Así que pues vámonos a la intro. Y bueno, antes de entrar de lleno a los ejercicios, hay que entender un poco más acerca del hybrid picking. Y es que es una técnica híbrida entre plumilla y dedo, como lo decía. Es una técnica muy antigua que era utilizada en el blues y en algunos géneros tejanos. Así que esta técnica ha recobrado muchísima fuerza porque se ha implementado con técnicas o con escalas modernas, ya no solamente con pentatónicas como antes, sino que ahora se ha implementado en diversas escalas. Y además de eso también se combina bastante con el skipping notes, que es saltar de cuerdas. Voy a hablar más adelante con ejemplos de este tema. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que no es una técnica sencilla. Sería un error de mi parte decirles que esto va a ser un camino fácil, para nada lo será, pero será un camino que te ayudará muchísimo a mejorar tu lenguaje y a implementar esta técnica que le aporta muchísimo a nuestros solos. Y bueno, antes de irnos al primer ejercicio, me gustaría invitarte a seguirme en redes sociales, a comentar en este video cuál de los 7 ejercicios fue tu favorito. Y por supuesto, si quieres seguirme en Instagram, en TikTok, y aprovecho para invitarme a mi nuevo guitar blog en mi página oficial. Y bueno, vamos por el primer ejercicio. En realidad este primer ejercicio es como una introducción a lo que sería el hybrid picking. Realmente es un poco más para trabajar sin metrónomo, pero por supuesto vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto les voy a dejar todas las tabs aquí en la descripción, pueden descargarlas. De hecho es lo mejor que las descarguen antes de comenzar a trabajar con los ejercicios, porque ahí vienen todas las indicaciones de cada uno de los ejercicios. Rápidamente voy a mencionarles que este símbolo significa plumilla hacia abajo y este otro significa plumilla hacia arriba. También por consiguiente esta P significa que vamos a utilizar el dedo medio, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar con el dedo medio. Va a ser dedo medio y un plumillo hacia abajo. Solo uno. Ok. Algo que va a ser muy interesante es que mientras estamos haciendo el hybrid picking más skipping notes, en la mano izquierda vamos a estar tomando muchísima fuerza porque su mayoría también estos ejercicios llevan mucho legato. Entonces lo primero que vamos a hacer con este ejercicio será comenzar despacio con estas 4 notas. Tomar ritmo. Una vez que tomes ritmo puedes ir acelerando. Como pueden ver, estoy utilizando en la cuerda 3 traste 5, luego cuerda 4 traste 7 y traste 5. Solo es eso. Entonces de menos a más lo vamos a hacer. Y bueno, aquí el límite es el cielo con la velocidad, ¿no? La que tú puedas llegar es perfectamente bueno. Como te lo digo, de menos a más. Siempre de más despacio a más rápido. Vamos a hacer un ejemplo con metrónomo. Como pueden
ver, pueden implementar el muteo o sin muteo. Y bueno, esto nos lleva al segundo ejercicio que ya son ejercicios realmente ahora sí que se tienen que trabajar con metrónomo. Son ejercicios diseñados pues por un servidor para trabajar este hybrid picking. Realmente no voy a hablar mucho porque todo está en las partituras y pues lo pueden ver. Aparte de que, bueno, si llego a comentar algo es porque realmente va a ser parte muy esencial del ejercicio. De este ejercicio en particular lo que les puedo decir es que es un ejercicio que va a hacer mucha fuerza en la mano izquierda y que también va a comenzar a darnos este tema del hybrid picking. Realmente no es tan cómodo al principio, pero poco a poco se les dará. Comenzamos los ejercicios en 60 bits por minuto y los puedes llevar al límite que tú quieras, hasta 120. Yo les recomiendo incrementos de 8 bits, es decir, 60, 68, 76, 84, 90. 1, 2, 3, 4 y... Y bueno, como pueden ver, este ejercicio es muy parecido al anterior. Simplemente agregamos esas pequeñas notas extra, ¿no? Y bueno, vámonos al tercer ejercicio. Y esta expresión es, por supuesto, un poquito más del Texas Blues. Y es un poquito más sobre la pentatónica. Y esta expresión es la siguiente. Y bueno, vamos a trabajarla desde cero. Sería mismos trastes, 5 y 7. La penta sería la del ano. Entonces tenemos 5, 7, 5 en la cuerda 4, en la cuerda de abajo. Regresamos al 7. Siempre tomando en cuenta el hybrid picking. Y la cuerda al aire. ¿Ok? Y bueno, vámonos al ejercicio que lleva metrónomo. Ok, el ejercicio es el siguiente. 1, 2, 3, 4 y... Ok, como se pueden dar cuenta, la segunda parte es casi igual, simplemente que hacemos ahora sí el primer skipping note. En vez de irnos a la cuerda de abajo, el skipping note pues nos puede llevar a cualquiera de las cuerdas que están más abajo, ¿no? Y aquí cuerda al aire. Y luego cuerda al aire, pero en la cuerda 2. Es muy importante que descarguen las tabs porque veo muchas veces que me comentan, oye, pero pues es que deberías ponerlo aquí en la pantalla. Realmente yo prefiero que me pongan atención acá y que tengan la tablatura en otro lado para que realmente se practique a conciencia. Si no, realmente pues no van a lograr hacer bien los ejercicios o correctamente. Vamos a hacer un ejemplo más llevándolo a, ¿qué tal? A 80, a 90 para que oigan más o menos el sonido. Y bueno, para comentarles que voy a subir el workout con
con metrónomo de 60 a 120, por ejemplo. En el próximo video, en una semana, subiré el workout o el entrenamiento, por así decirlo, de este mismo video, para que tengan todos los ejercicios con metrónomo y pues ahí trabajemos un poquito más de lleno. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. 1, 2, 3, 4. Y bueno, como se dan cuenta aquí, pueden utilizar este dedo o también pueden usar el dedo 3 cuando tocan la cuerda al aire. Puede ser con dedo 3 o con dedo 2. Eso ya se los dejo a su criterio. Es bueno que vayan trabajando ya también los dos dedos. Siempre me preguntan cuál es la aplicación directa, digamos, de este tipo de ejercicios. Pero bueno, lo puedes implementar si estamos en la penta de la menor, pues en algún solo que ocupe esa penta. Y bueno, el siguiente ejercicio es un poquito una mezcla de esto, agregando un poco más de notas para, digamos, hacerlo un poco más complejo, en el sentido de que no nos quedemos en un solo bloque, así que vámonos a hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4. Y bueno, vamos a hacerlo a 120 para que se den una idea cómo suena esto más rápido, que la verdad suena mucho más interesante. 1, 2, 3, 4. Y bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es sobre la penta para que empiecen a desarrollar, digamos, el uso del hybrid picking ya sobre una pentatónica. Y el ejercicio es el siguiente. Ok, entonces es la misma dinámica de los otros ejercicios, que sería... hasta ahí. Ahí nos vamos a ir al traste 9. Realmente en la tab está especificado cuando estemos hablando de dedo o de plumilla, pero la idea es utilizarlo el mayor tiempo posible, o sea, la mayor cantidad de veces que puedan utilizar el dedo, pues sin duda que va a alivianar la carga en la plumilla. ¿Ok? Es la idea, digamos, general con el hybrid picking, pero digamos que yo les estoy dando la técnica así como que muy depurada. Pero en realidad esta técnica no es
no es una técnica de escuela, esta es una técnica de blues, entonces hay que entender que es una técnica que por sí misma tiene que desarrollarse de manera personal, es decir, no existe una escuela acerca de esto. Y bueno, ahora sí se vienen ejercicios realmente más avanzados, esta vez van a subir un poquito de nivel los ejercicios. Antes que nada, déjame invitar de nuevo a que hagas un comentario. También en Instagram me gustaría mucho que me hicieran un comentario, o si me escriben directamente por chat, yo encantado de responder sus preguntas. También se pueden unir a mi canal dentro de Instagram. Tengo un canal en donde estoy posteando generalmente cosas que ayudan a guitarristas. Únanse a mi nuevo blog de guitarra que les comentaba hace rato en mi página oficial. Y por supuesto, pues déjame un like, o si quieren apoyar al canal un poco más intensamente, que siempre hace falta, pues déjenme un super gracias, ¿no? Este ejercicio ya conlleva un poquito más de dificultad. Lleva ya lo que les mencionaba, que es más skipping notes, y también pues ya lleva una escala pues más completa, ¿no? Que no solo es de 5 notas, sino ya pues una escala de 7 notas. Y bueno, es muy importante que sigan ese consejo que les doy, que el lyric picking no es una técnica de estudio como tal de escuela, sino es una técnica más que debes desarrollar tú mismo. Así que bueno, pongan mucha atención en este ejercicio. 1, 2, 3, 4 Bueno, vamos a hacerlo una vez. Vamos a ver si lo podemos hacer a 120 para ver qué tal suena en esa velocidad. 1, 2, 3, 4. Y bueno, el siguiente ejercicio está un poquito más avanzado. Este es el último de los ejercicios, pero les dejo 2 más de tarea, así que no se vayan. Esa tarea, pues la verdad va a depender un poquito más de ustedes, pero realmente está sencilla, está posible. Y bueno, no me queda más que despedirme. Les doy muchas gracias por dejarme un like, un comentario y suscribirse. Pues bueno, les mando muchos saludos. 1, 2, 3, 4 Y bueno, vamos a hacerlo más rápido para que noten la diferencia. Y bueno, este es algo que se puede implementar en muchísimos solos más modernos, sobre todo en jazz fusión. Bueno, es algo que más bien he desarrollado yo como una técnica personal, digamos, que utilizo en muchos solos, sobre todo en jazz fusión. Y bueno, vamos a ver qué tal en 120. 1, 2, 3, 4.
el ejercicio que les quiero dejar de pilón o extra es... no es tanto un patrón que se pueda repetir, sino que es una especie de lick. Realmente suena muy bien con distorsión y es un poquito, bueno, está un poquito extendido, pero... Y pues ahí les dejo todos los detalles en la tab. El último de los ejercicios, ya les había dicho que eran 2 ejercicios extra, este fue el primero. Y el otro va a ser que improvisen. Tengo un backing track en la menor en la página. Y pues la tarea será que improvisen en la menor, simplemente en la menor dórico, para que no tengan ningún problema, digamos, de estar cambiando de tonalidades. Pero esta improvisación va, digamos, sustentar un poquito más la técnica del hybrid picking. Y bueno, ya trabajaremos un poquito más la técnica, digamos, enfocada en la escala de blues y pentatónicas, y también la trabajaremos ya, digamos, a un nivel más alto. Esto es el principio de la técnica de hybrid picking. Y bueno, si quieres estar recibiendo tareas semanales, incluso cada 3 días, pues suscríbete, únete como miembro del canal. Realmente cuesta muy barato, creo que cuesta como $2. Y voy a estar subiendo material exclusivo para pues guitarristas que quieran aprender. Así que bueno, nos vemos la próxima, amigos.